El siguiente relato lo saqué de Reddit, en la sección de crimen real. Se supone que todos los relatos ahí son reales. Mi abuelo, un detective de homicidios retirado, me contó un caso cual aún lo mantiene despierto por la noche. Mi abuelo me ha contado muchos relatos. Fue detective por 27 años de su vida, y yo crecí escuchando sus historias sobre él y sus compañeros. Cuando yo era niño, él cambiaba sus historias para hacerlas apropiadas de acuerdo a mi edad, pero mientras yo crecía, él me contaba las historias reales. Ya hace 2 años que mi abuelo se enfermó. Desde entonces su salud está decadente, y mientras estos últimos 2 años han sido difíciles para mí, esto ha causado que él me cuente muchas historias nuevas que nunca me había querido contar. Él me dijo que estos casos los tenía guardados en una carpeta cual a él no le gustaba abrir. Estos casos él los ha nombrado los casos imposibles. Pero este último caso, el que me contó anoche, es el caso que a veces lo mantiene despierto por la noche y piensa en él todos los días. Me dijo que ha mirado los archivos de ese caso más veces de las que puede contar y ha reexaminado los eventos demasiadas veces, pero sin importar cuántas veces lo haga, él no le puede sacar ninguna conclusión a nada de esto. Me dejó saber que la única razón por qué me lo contó fue por el hecho de que él puede sentir en su cuerpo que su tiempo se está agotando. Literalmente escribí su caso mientras me lo contaba. Solamente he excluido sus toses y comentarios que tenían nada que ver con el caso. Les voy a contar como me lo contó a mí. El caso fue algo entre un secuestro y homicidio. Al menos así se miraba. Mi compañero en ese tiempo era Olsen. Creo que ya te he contado sobre él. Había una familia, los Nevos. Estaba el esposo Benjamin, la esposa Jennifer y la hija Katie, una niña de 6 años. Una mañana, una vecina salió a recoger su periódico. Era eso entre las 6 a.m. y notó que la puerta frontal de los Nevos estaba completamente abierta. Cuando ella se acercó para mirar que todo anduviera bien, se encontró con el cuerpo de la esposa. La vecina le llamó a la policía y eventualmente nosotros fuimos contactados. Ahora, cuando digo que no había ninguna señal de lucha, no estoy mintiendo. No había señal alguna de que algo desastroso había pasado, excepto por el cadáver. Pero de hecho el cuerpo no tenía herida alguna, ni siquiera alguna marca que pudiéramos ver. Pero me estoy adelantando un poco. Cuando manejábamos hacia la casa, nos dejaron saber que el esposo y la hija no estaban. Si estás pensando que el esposo cometió el crimen, nosotros obviamente pensamos lo mismo. El problema era que ambos vehículos de la familia aún estaban en la cochera, así que asumimos que el padre y la hija andaban en pie. Los oficiales recorrieron todo el vecindario preguntando si alguien los había visto. Todos dijeron que no habían mirado nada, incluyendo 2 vecinos que habían estado sentados en sus patios por varias horas desde muy temprano en la mañana. Tampoco nadie había escuchado ningún tipo de conmoción viniendo desde la casa. Ya mencioné el cuerpo de la mujer. Ella no tenía ningún pelo fuera de lugar. Estaba acostada mirando hacia arriba. Mitad de su cuerpo estaba debajo de la mesa. Con la autopsia después nos enteramos que ella simplemente se había muerto así de la nada. No había causa alguna que pudieran encontrar. Esa mujer era completamente saludable. No fumaba, no tomaba, comía bien y hacía ejercicio. Fue como si simplemente parpadeó y en un instante pasó de viva a muerta. No había explicación alguna. De todos modos, nosotros rastreamos toda la casa, desde cada rincón del sótano hasta cada esquina en el ático.
pero no encontramos nada. Pasamos horas y horas recorriendo toda la casa, adentro y afuera. Entonces, como no encontramos nada, decidimos irnos para regresar en unos días o dos con una mente fresca. Después de la casa, fuimos a donde trabajaba Benjamin. Era un supervisor de un almacén de madera. De acuerdo a sus compañeros de trabajo, él llegó a trabajar un poco antes de las 5 a.m. Cuando llegó, empezó a trabajar en un cajón de madera estrecha. Estaba construyendo ese cajón en su oficina. Les dijo a sus compañeros de trabajo que ese cajón era un proyecto para su casa. De acuerdo al otro supervisor de Benjamin, solamente iba a mitad de construcción. Alrededor de las 6:15 a.m., Benjamin dijo que iba al baño, y esa fue la última vez que alguien lo vio. Nunca lo miraron salir del trabajo esa mañana. Mientras estábamos en el almacén de madera, me di cuenta que se me olvidaron mis notas en la casa de crimen. Nos regresamos con Olsen, y llegamos allí cuando estaban sacando el cuerpo de la esposa. Cuando entramos en la casa, un olor horrible nos golpeó. Me golpeó como camión. Olía como un cadáver recién encontrado, pero con días de descomposición. Sabíamos que obviamente no podría ser el cadáver de la esposa. Le preguntamos a los policías y a los forenses qué era ese olor, y ellos nos dijeron que había empezado solamente unos cuantos minutos antes de que nosotros regresáramos. No estoy exagerando cuando digo que ese olor estaba en toda la casa. He olido cadáveres antes, pero esto olía como si todas las paredes estuvieran muertos adentro. Rápidamente nos dimos cuenta que el olor era el más fuerte subiendo al ático. Ahora, te dije antes que nosotros revisamos todo el ático. Probablemente yo lo revisé 5 veces solo, sin contar las veces que lo revisó Olsen y yo juntos. De todos modos, Olsen y yo subimos arriba. Yo fui el primero en subir esa escalera de madera. Cuando metí la cabeza al acceso, miré algo. Era algo hecho de madera, sabes, como una caja. Esa caja tenía forma de un rifle. A lo mejor tenía una altura de 3 pies, 2 pies de ancho, y tenía, creo, una profundidad de 6 pulgadas. Y era rectangular. Estaba parada y sangre le salía de los costados. Rápidamente le hablamos a los fotógrafos y a todos los trabajadores de crimen allí adentro. Todos hicieron su trabajo y finalmente bajamos la caja. Le quitamos los clavos que tenía la tapadera y la abrimos. Fue entonces que encontramos al esposo. Él se cayó de esa caja cuando la abrimos. Piensa en esto. Este hombre midía 5'10", pesaba a lo mejor 160 libras y fue puesto adentro de una caja de 3 por 2 por 6 pulgadas. Sus huesos eran un desastre. Sus entrañas, todos sus órganos estaban aplastados. Todo estaba, casi como una tela sangrienta y mojada. Él solamente era un rectángulo de sangre, piel y otras partes. Su piel tenía el descoloramiento de un cuerpo que había estado muerto ya por 2 semanas, cual no tenía nada de sentido ya que él había estado en el trabajo esa misma mañana. También le faltaban sus ojos. Estábamos parados ahí, intentando racionalizar toda la situación, cuando de repente una voz captó la atención de todos al mismo tiempo. Era la voz de una niña pequeña pidiendo ayuda. Más tarde supe que uno de los vecinos reconoció esa voz como la voz de Katie. Desde la gente afuera de la casa a los que estaban adentro y los que andaban en el ático, todos afirmaban saber de dónde provenía el socorro. Todos apuntaban en diferentes direcciones. Decían, se escuchó que vino de ese lado. No, estás mal, vino de allá. Ese fue el problema, todos afirmaban algo diferente. Yo, personalmente, adentro de ese ático, escuché esa voz inocente venir arriba de mi cabeza. No te miento, la primera vez que escuché esa voz decir, ayuda, yo alcé la mirada directamente hacia las vigas de la casa
Obviamente que ella no estaba allí. Solamente fue la reacción de mi cerebro seguir la voz de donde pensó que venía. Necesitábamos encontrar a la hija, así que tuvimos que escuchar a cada persona decirnos a dónde venía el socorro. Los trabajadores de crimen juraban haber escuchado la voz adentro de los gabinetes de la cocina, en los armarios de los cuartos, el refrigerador e incluso en el tanque de agua del baño. Los espectadores civiles que estaban afuera juran haber escuchado los socorros venir debajo de los carros, atrás de los árboles, en casa al lado de los Nevos. Todos escuchamos la voz un poco más de 1 minuto, 2 minutos máximos tal vez, y luego paró. Aproximadamente 2 semanas después de ese día, la hermana de la esposa tuvo un funeral para Jennifer. Todo salió bien en su entierre. Los restos del esposo fueron incinerados y sus cenizas fueron puestas en otra parte del cementerio. Y ahora lo que te voy a contar es muy extraño también. No me acuerdo exactamente cuándo pasó, está en el archivo creo, pero en las siguientes semanas después de que fue incinerado, alguien robó sus cenizas. Las cenizas estuvieron desaparecidas durante unos 6 meses. Y luego, un día de la nada, recibí una llamada. Era un trabajador del cementerio. Nos dijo que alguien había desenterrado a la esposa de su tumba. La acomodaron allí como si estuviera relajándose bajo el sol. En una de sus manos sostenía el urno de cenizas de su esposo, pero el urno estaba envuelto en piel humana. Examinaron el ADN de la piel y resultó ser del esposo. Esto era extraño ya que cuando reconstruyeron el cuerpo del hombre después de salir de ese cajón, no le faltaba ningún trozo de piel. ¿Y te acuerdas que te dije que la piel estaba descolorida? Bueno, esta piel estaba bien preservada. Y también, ¿sabes qué había dentro del urno de cenizas? Con sus cenizas había 3 ojos. Solamente uno de los 3 ojos era del esposo. Han pasado, ¿qué? 22 años. Yo todavía escucho la voz de la niña pidiendo ayuda. No estoy diciendo que mi mente o memoria está jugando trucos conmigo. Estoy hablando literal. Pregúntale a tu abuela, ella también la escucha. La misma voz de la niña de 6 años. Entonces me acuerdo que era mayo 2007. Iba en camino a recoger pizza para nosotros. Yo miré a esa niña. Miré a Katie Nebo. No estoy diciendo que la miré ya de grande o que miré a una niña que se parecía a ella cuando estaba pequeña. Te estoy diciendo que literalmente miré a Katie Nebo. Ella estaba afuera parada enfrente de Walgreens, al lado de la casa de donde vivíamos antes. Ella estaba llorando. Me estacioné, salí del carro y me dirigí hacia ella. No puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Tenía náuseas, tenía mucho miedo, sentía terror, más de lo que jamás he sentido. Ella me miró directamente a los ojos. Y en la misma voz que escuché en ese ático, ella dijo, ayúdame, por favor. No sé qué diablos pasó, pero ella simplemente desapareció. Te juro que jamás le quité los ojos encima. Ella estaba parada allí 1 segundo y desapareció al siguiente. Pensé que me estaba volviendo loco, realmente me estaba preocupando por mi salud mental. Pero luego, como 1 hora después de que regresé a casa, el teléfono sonó. Era Olsen. Fue una sorpresa para mí ya que no había hablado con él ya hace 5 años atrás. Me habló de la nada para decirme que él miró a Katie Nebo sentada en un paradero de autobuses, llorando. Él vivía al otro lado del país, en un lugar completamente diferente. Supe que se mató al otro día. Casi siempre estas historias no tienen un buen final, ya lo sé. Si así fuera el caso, yo no hubiera nombrado estos casos los imposibles.
yo les hubiera encontrado la solución una manera u otra. Ya sé que te he contado a ti y a otros que la voz de esa niña me despierta por la noche. A veces la escucho abajo en los escalones, a veces la voz viene del baño. Ha habido momentos que estoy acostado de lado, mirando la dirección opuesta de tu abuela, y la voz suena como si saliera de la boca de la abuela. No encontramos huellas de esa niña, nada. Nunca supimos nada de ella. Esos casos, como te he dicho, los guardan en un lugar especial a donde son olvidados. Este es el peor de todos. Algunos casos que te he contado a lo mejor suenen peor que este, pero para mí, este es el peor. Después, mi abuelo me dijo que ya no quería hablar más sobre esto, y que esta sería la última vez que platicara sobre este caso imposible, que ya no le preguntara nada. Y eso fue eso.